en Apocalipsis, capítulo 1, versos 20. Dice la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y a su nombre. Se puede sentar. He tomado como referencia este versículo, pero en sí vamos a hablar sobre el mensaje que Dios tenía para estas 7 iglesias. Amén. Vamos a desarrollar cada iglesia bajo el título ¿en cuál estás tú? Y a su nombre. Y a su nombre. Estas 7 iglesias del Apocalipsis también eran llamadas iglesias de Asia, ya que se encontraban ubicadas allá. Y fueron las 7 principales iglesias en el cristianismo. Desde allí se desarrollan las primeras iglesias. Amén. Estos mensajes eran dados por Dios en medio de la tribulación, en la isla de Patmos. Amén. ¿Cuáles eran estas iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de ellas, Dios hablaba de una forma y se presentaba de una forma muy diferente a la otra, reconociendo su poderío, su señorío y su majestad. Amén. Pero también tenía cosas que cada una de ellas debía mejorar. Y en esta noche vamos a empezar por la iglesia de Éfeso. Allí en el capítulo 2, versos 4. Aleluya. No, vamos a leerlo todo el 2. Son cortos los versículos. Necesito que alguien me ayude porque la letrita me baila un poquito. Amén. Escribe antes de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y 7, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, que tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. El primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. Se le puede decir que era una iglesia deseable, porque a pesar de que tenía defectos, también tenía buenas virtudes. Amén. ¿Cuáles eran las cualidades de esta iglesia? Su arduo trabajo, su paciencia, soportaba a los malos y mentirosos, no desmayaron, aborrecían las obras de nicolaitas. ¿Qué eran estas obras? Eran herejías, falta de valores morales, desórdenes sexuales, etc. Quiere decir de que ellos iban en contra de esta doctrina. Amén. Pero también tenían unos defectos, y la Biblia lo dice en Éfeso 2:4. Dice: pero has dejado tu primer amor. Y también le insta a que hagan las primeras obras. Quiere decir que antes las hacían y las habían dejado de hacer. Éfeso era una iglesia pastoreada por Pablo en sus inicios, y sus fundamentos eran el amor de Dios y a los demás. Pero con el tiempo
permanecían con la particularidad de haber descuidado su primer amor. El trabajo con el corazón, sin reservas. Cuando se dice que el cristiano, cuando comienza en los caminos del Señor, se dice que tiene el primer amor. Se dice que quiere estar en todo. Se dice que es el primero que llega. Se dice que es el último que se va. Que si le dicen a barrer, ahí está. Que si le dicen vamos a hacer una oración, ahí está, es el primero. Son muchas cosas en las cuales nosotros como cristianos demostramos el primer amor. Pero esta iglesia había descuidado esa área. Y a su nombre. Ya hacían las obras por costumbre. Ya era una iglesia en donde hoy es miércoles, hoy es viernes, después de militar. Ya estaban haciendo algo por costumbre. Tengo que ir porque tengo que hacer acto de presencia. Pero no lo estaban haciendo porque querían adorar y agradar al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Se congregaban por hábito. O sea, ya era una costumbre. No, porque vean que yo voy a la iglesia. Porque yo estoy por lo menos yendo un día a la iglesia. Para que vean que no estoy descarriada. Y a su nombre. Pero se congregaban, pero eran los que llegaban tarde. Son las personas que la costumbre los hace, no, en 5 minutos estoy allá. Ese está como el que pone el despertador, faltando 10 para levantarse y después lo apagan en 5 minutos. 5 minutos es que se le fue el tiempo y llegó tarde al trabajo o a donde iba. Así le estaba pasando a esta iglesia. La costumbre era tanta de que ya le daban lo mismo si llegaban tarde. Ya habían descuidado el primer amor, y a su nombre. Decía que oraban pero sin intimidad. Orar es hablar con Dios, pero también hay que hacerlo a solas. No que me vean aquí, sino haciéndolo a solas. Y a su nombre. Habían caído en la murmuración y solo hacían las cosas o solamente se presentaban al lugar cuando tenían el privilegio de servir en ese momento. Y actualmente eso subió. Lastimosamente, si ese día no me colocan en lista, yo no voy. Y eso se llama costumbrismo. Que yo quiero que me vean. Que yo quiero que cuando yo me pare aquí, ese día todo el mundo tiene que estar. Hay veces momentos en donde el Señor permite que el día que a ti te toque no llegue nadie para ver de qué estás hecho. Y a su nombre. Y a su nombre. Orgullo o celo espiritual. Solamente voy a ir cuando predique el hermano Andrés. Pero cuando predique Johanna no voy. Porque es que la hermana siempre, como al comienzo me decían, ahí viene con la machelilla. No, hermano, Dios le da a cada quien, ¿cierto? A veces uno quiere siempre decir Dios es amor, sí, es que Dios es amor. Y todos lo sabemos, pero también sabemos que Dios es fuego consumidor. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Se abandonó el evangelismo, la obra misionera. Era una iglesia, por eso le decía a Dios, has dejado las primeras obras, has dejado tu primer amor. Allí es donde se ve reflejado en que una congregación se llene o no se llene. Muchas iglesias se llenan por misericordia y otras por un arduo trabajo. Y ellos en su momento lo hacían. Pero la Biblia dice de que ellos abandonaron ese primer amor. Abandonaron esas primeras obras. Y a su nombre. Por eso Dios les dice en el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Dice, recuerda. ¿Cómo dice?
Aleluya. Le está diciendo, acuérdate, ten memoria de lo que tú hacías. Restaura tu vida. El primer amor es la estatura de Dios, es la altura de Dios. Nosotros tenemos que alcanzar ese amor de Dios. Pero ¿cómo alcanzamos el amor de Dios? A través del trabajo, del arduo trabajo que se debe hacer en las iglesias, de ganar las almas, de predicarle a las almas, de hablarle al vecino. Así no venga porque cumplió. No de que en mi cuadra, o en mi escuela, o en mi lugar de trabajo, o en mi universidad no sepan que yo soy cristiano porque me da pena. Eso no es demostrar el primer amor. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Si nosotros no caminamos y no buscamos ese amor celestial, ese lugar celestial, esa espiritualidad, nosotros no vamos a poder lograr ver la dimensión de su grandeza realmente. Donde dice, haz las primeras obras, porque esa es una forma de nosotros expresarle amor al Señor. Que yo no sé hacerlo, pero yo voy. Señor, yo no sé hablar, pero yo voy. Cuando usted, hermano, lo pongan a predicar, predique. Que el que va a hablar no es usted, es el Señor a través de usted. La Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Créele al Señor y a su nombre. Y a su nombre. Ahora nos vamos para la segunda iglesia. Se me está poniendo la zona. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. ¿Quién me hace el favor? ¿Me lo lee? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Y a su nombre. Esmirna era una iglesia de sufrimiento, una iglesia bastante golpeada por las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos sido golpeados por tribulaciones? De una u otra forma. En la salud, en la familia, en las labores de trabajo, de empleo, en muchas cosas. Ellos también padecieron, sufrieron hasta la muerte. Cualidades de esta iglesia: fiel y leal a Cristo. Sufrió persecución, pero su convicción estuvo intacta. Eso quiere decir de que esta iglesia, a pesar de que fue atormentada, tribulada en gran manera, siempre estuvo allí firme para servirle al Señor. Siempre estuvo allí fiel a Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos así? Que en medio de la tribulación ahí estamos. Muchos echamos hacia atrás, muchos retrocedemos, muchos nos alejamos, muchos fallamos. Pero qué bonito es que Dios te diga que yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eso da a entender de que, hermano, lo material no importa, es lo espiritual. Y a su nombre. Sus defectos. ¿Qué defectos tenía esta iglesia? ¿Dios le dijo algún defecto? No le encontró defectos. ¿Por qué? Porque en medio de su pobreza, en medio de sus tribulaciones, a pesar de lo que fuese, se mantuvieron fieles a Dios. Y en la fidelidad
está el éxito del cristiano. Si nosotros aprendemos a ser fiel al Señor, el Señor te va a decir, aunque no tengas nada, tú eres rico. Y a su nombre. Aleluya, y a su nombre. En ellos nunca se rindió una alabanza, ni la mirada hacia otra cosa que no fuese Cristo. Porque su convicción estaba clara, que Dios era el todo en sus vidas. Y por eso ellos, Dios no les halló tache. ¿Quién como esa iglesia de Esmirna? Amén. Quizás tuvieron bastantes necesidades en el pueblo, pero allí estaban siempre perseverando en oración, perseverando en la palabra, perseverando en la obra. Nunca desmayaron. No se pusieron a mirar que si el hermano me saludó, que si el hermano no me saludó, que si el hermano me miró bonito, que si no me miró bonito, que si hoy no me dio un abrazo y ayer sí me lo dio, pero él no quiso dar un abrazo. No se fijó en eso. No le importó que no tuviera quizás hasta para comer. A veces no tenemos para comer y renegamos. Pero en medio de la tribulación había una alabanza. Y a su nombre. Y a su nombre. Su tesoro y su riqueza no eran terrenales. La iglesia de Esmirna sabía que esas riquezas que ellos quizás padecían, no tenían, no les pertenecían a este mundo, son celestiales. Y a su nombre. Instó a la iglesia a no temer en nada por lo que le llegase a suceder, porque si ellos eran fieles hasta la muerte, su corona estaba más que segura. ¿Cuántos la tienen segura? ¿Cuántos estarán o estaremos hasta la muerte? Esa es la pregunta. ¿Será que mis necesidades me hacen desviar del propósito? ¿Será que la tribulación momentánea que estoy pasando me hace desfallecer? Y hoy estoy y mañana no sé y pasado quizás. Esta iglesia fue firme y firme hasta la muerte. Y a su nombre. Y a su nombre. Creo que vamos adelantándonos. Ahora nos vamos a la iglesia de Pérgamo. Está en el 2, verso 12. Aquí sí vamos a ir subiéndole el calibre a la cosa. Ya esta iglesia no era como tan Esmirna, ni tan Éfeso. Ya esta era más difícil de llevar. Amén. Pero aún así Dios hablaba a su pueblo y a su nombre. Léanme por favor 2:12, toda la iglesia de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mis fe, y aún en los días en que han quitado mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, a la que yo aborré. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que le hiciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ni tú lo conoces, sino aquel que lo recibe. Santo, aleluya. Quiere decir que si su nombre era Maluquito aquí en la tierra, ya va a tener un nuevo nombre. Y a su nombre. Iglesia de Pérgamo, a pesar de sus defectos, tenía
dos cualidades. Y era que no retenían el nombre de Dios y nunca negaron la fe en Él. Pero el hecho de que yo no niegue, hay gente que dice yo creo en Dios, pero ¿le creen realmente? A todos nos enseñaron que había un Dios en el cielo, pero todos le creemos a ese Dios que no vemos. Todos no. Pero en base a sus defectos, ellos retenían la doctrina de Balaam. ¿Cuál era esa doctrina? Comer cosas sacrificadas a ídolos. O sea que eran muy permisivos. ¿Cuántas iglesias se permiten muchas cosas para tener contento a mi hermano? Para tener contenta a la iglesia. Pero no le digo al pecado, pecado. Y que todo tiene consecuencia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Fornicación. O sea, no solamente puede ser con personas, nosotros podemos fornicar de muchas formas. Amén. Lo importante, hermanos, es que esta iglesia tenía muchas cosas por mejorar. Tenía muchas cosas en las que había caído que a Dios no le agradaban. Actualmente hay iglesias en donde están metiendo, como dicen por ahí, fuegos extraños, en donde ya permiten danzarines, cristotecas, champeta, tantas cosas, hermano, en donde eso Dios no le agrada. Para eso lo dijera la Biblia. Amén. ¿De qué nos sirve saber que creemos en Dios si sabemos que a Dios no le agradan esas cosas, pero las hacemos? Estamos siendo medio. No cristianos, sino cretinos. Y a su nombre. Esta era la iglesia más grande de toda Asia. En Pérgamo teníamos un Dios que era Esculapio. Por eso en el verso 13 le dice que era la ciudad de Satanás donde estaba el trono, porque ese era el Dios de esa ciudad. Y allí era donde estaban sentados muchos que decían creer en Dios. Y a su nombre. Esculapio era el Dios de la medicina. Ustedes saben que la imagen de la medicina es una vara envuelta en una serpiente, ¿cierto? En eso adoraban. Ese era Esculapio. Hacían fiestas de 7 días convocando brujos y hechiceros en la región. Sacrificaban carne de ganado y más adelante niños. No se conformaban con los animales, sino que fueron más allá. Y la iglesia se estaba dejando envolver de esas cosas. Qué triste que nosotros, conociendo la verdad, nos debemos embolatar de la forma en que se deja embolatar mucho pueblo de Dios. Que a todos le dicen, no, es que eso no es malo. Hay cosas que se pueden y otras que no, hermano. Y si a mí Dios en el momento me dice, hey, eso no lo hagas, eso está mal, agrade a Dios. No importa que al hombre no le guste tu conducta, tú tienes que agradar al que todo lo puede, al que te creó, al que te salvó. Y a su nombre. Gloria a Dios. Los sacerdotes de Esculapio tenían sacerdocio, ya ellos eran una congregación como tal. Tenían cuchillos de filo cuando hacían esos sacrificios, tanto a animales como a niños. Por eso es que Dios dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos. Si al comienzo de la historia les comenté que Dios a cada iglesia se le daba a presentar una característica diferente a la otra. Aquí le dice, yo soy el que tiene la espada de doble filo. Porque es que ellos trabajaban en base a cuchillos de un filo. Amén. Y a su nombre.
lo cual era para cortar lo que no es de Dios. El cuchillo de doble filo es para cortar todo lo que no le agrada al Señor y a su nombre. Y todo lo que se movía allí afectó espiritualmente a la congregación. Por eso le dice, tú alcahueteabas esa doctrina. Tú estabas permitiendo que entraras en la iglesia. Ojo con eso. Y a su nombre. No debemos perder lo entregado de parte de Dios por placeres. Balaam ha sido el gran ejemplo de un desvío del propósito, por no perseverar, por andar conforme a la voluntad perfecta de sí mismo. Amén. Y a su nombre. Hermanos, debemos ser conscientes que esta iglesia en muchas cosas actualmente se mueve. No quiere decir de que en la iglesia haya sacrificios, pero en nuestra convivencia con nuestra familia, sin querer nosotros, estamos entregando nuestras familias a Satanás, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, de andar, de permitir cosas que no se deben permitir. Nosotros estamos siendo como esos sacerdotes se me olvidó el nombre del sacerdote, Esculapio. Entonces aprendamos, hermanos, a no dejar entrar cosas a nuestra vida. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros no podemos permitir dejar entrar cosas que a Dios le desagradan. Y a su nombre. Vamos a trabajar la de Tiatira nada más. Y sigo en la próxima por la hora. Gloria a Jesús. Esa aparece en 2:18. ¿Quién lo lee, por favor? Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y es semejante al bronce fundido, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras contreras son más que las primeras, pero no es una poca cosa contra mí, que tolera esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según nuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Otra iglesia con un defecto bastante peculiar y que se ve también en las iglesias actuales. Las cualidades de Tiatira: amor, fe, servicio, paciencia, y también dice que sus obras postreras eran mayores que la primera, quiere decir que habían avanzado, pero habían caído en un error, estaban tolerando a falsos profetas, en este caso una profetisa, el espíritu de Jezabel. Y ese es un espíritu tremendo. Y a su nombre. A pesar de que era una de las iglesias más pequeñas, su carta hacia ellos se deduce como una de las más intensas. Era una de las más pequeñitas, quizás como esta,
somos pequeños, somos pocos, no conocemos todos. Pero a esa le dijo esto, no me gusta esto, le fue específico. Y a su nombre. Así como el Señor Jesús los alabó por sus cualidades, también les ofreció de cómo otros estaban permitiendo dentro del liderazgo de la iglesia. Los liderazgos en la iglesia son buenos, pero también nosotros tenemos y podemos analizar y evaluar a nuestros líderes. Porque por el hecho de que sean nuestros líderes, no vamos a dejar que hagan con nosotros cosas que Dios nos ha mandado. Porque yo soy el líder y aquí se hace lo que yo diga. Pero si eso está mal, hermano, yo lo siento, pero eso no es de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Jezabel haciendo llamar profetiza sin serlo, tratando de seducir con mentiras y dejándose envolver en uniones y yugos desiguales. Ay, hermano, ¿qué? Dios me mostró que esa era el hombre, o esa era la mujer. Pero oye, si no está en la iglesia, no está consagrada o apenas se está congregando, ¿cómo es que tú vas a decir que ya te vas a casar porque esa es? ¿Ha dado frutos? No, hermano, ¿cómo con eso? ¿Cuántos casos no se han visto de parejas que se casan en la iglesia y uno quizás tiene más tiempo y el otro no, y terminan reventados, o el uno o los dos? Han pasado, y yo conozco muchos, pero por la ligereza, por no esperar en Dios. Imagina, y a su nombre, y a su nombre. Jezabel representa la unión iglesia-mundo. Es decir, yo estoy en la iglesia, pero todavía hago cosas del mundo. Todavía permito cosas en mi vida que son del mundo. Hermanitos o hermanitas, vamos a generalizarlo, que se toman sus traguitos porque uno no hace daño. Ese es cuando toman mucho, es que es malo, pero uno no hace daño. Es que a mí me invitaron a una fiesta y toda la fiesta y robo y todo, y yo me voy. En mi familia yo tengo que hacer acto de presencia. Y te brindan y tú por no quedar mal, recibes. Ese es dejar entrar el mundo en nosotros. Porque si Dios te sacó de allá, es para que tú dejes de practicar lo que hacían allá. Ya su nombre. Actualmente dentro de la iglesia del Señor encontramos de saberes de parecer, de apariencia inocente, pero con la capacidad de destruir al siervo del Señor. ¿Cuántos hermanos nos han sacado hermanos de iglesias? Yo es que el hermano es muy buena gente, pero es que ya el hermano me está metiendo caquillo contra un hermano. No, hermano, vamos. Y se encarga de sacar a otro de la iglesia. Eso también es saber. Y a su nombre. Y a su nombre. Así como en el Antiguo Testamento este tipo de Jezabel hizo y deshizo en esa iglesia, destruyendo a los profetas, intentando eliminar el culto a Dios de Israel, introduciendo cultos extraños. Era dada para fornicar y usar hechicerías. ¿Se acuerdan cuando Moisés no bajaba? ¡Hey, tenemos que adorar a alguien! ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo más fácil? Hacer un becerro. Ese es Jezabel. Y desde los comienzos de la historia del Señor, el mundo siempre se ha querido meter e interferir y destruir lo de Dios. Y nosotros estamos dejando que eso pase. Se mete sigilosamente por ahí por una endijita. Y cuando venimos a ver, ya. Por eso es que a veces,
ay, ¿qué le pasó a ese hermano? Si ese hermano se cuidaba, se consagraba, y ahora no parece ni cristiano, parece un propio mundano. Algo me decía mi hermana, ¿verdad? Que el que es evangélico, sin necesidad de hablar, te saca. Pero hay cristianos que están tan modernizados que la gente ni sabe que son cristianos, ¿verdad? Y tú eres cristiano. ¿Y tú por qué te vistes así? Yo pensé que tú eras cristiano. Pero es por eso, hermano, porque nos queremos parecer al mundo. Si la misma Biblia nos dice que nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿por qué nos queremos parecer al mundo? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Jesús. En la iglesia estaba pasando por este tipo de falsedades que incluso le permitieron enseñar esas cosas. Eso no es malo. Yo he escuchado personas que se cuidaban, que se conservaban, que se consagraban. No, pero si eso no es malo. Ponerte un jeansito no es malo. ¿De por qué? ¿De por qué no lo usan tan apretados? Pero es que ya ni eso, hermano. Ya usan hasta vestido de baño. Cuando la Biblia dice que uno tiene que cuidar el cuerpo, consagrarlo, para que hay necesidad de mostrarte más, tanto en hombres como en mujeres, porque no solamente son las mujeres las que muestran, los hombres también. Y a su nombre. No solo podría ser fornicación sexual, sino espiritual, para engañar a la fidelidad de Dios. Te sacan, hermano, te seducen. Eso no es malo. Deja de hacerlo, no seas tan legalista. No seas como me decían a mí, no seas tan rebequenta. Porque así era que me decían a mí. La rebequenta. Porque yo no hacía lo que yo hacía. Yo estuve en una iglesia por muchos años en donde se permite de todo. Y yo a veces decía, ¿yo qué hago aquí? Pero Dios permitió que yo viera muchas cosas para que yo viera que sí hay una diferencia. Yo a veces me decía, ¿yo qué hago aquí? Pero también Dios permitió eso en muchas cosas para que yo aprendiera. Después me lo voy a entender. Pero de verdad que qué triste que el pueblo de Dios, gente que se guardaba, no es ni la sombra, no es ni la sombra de lo que era. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Lo que decía ahorita, los motivan a participar de ciertos eventos, fiestas, cultos, celebraciones. Ve, vamos, es un primo mío que está cumpliendo, pero es que allá lo que va a haber no. Cerveza, baile, mujeres prácticamente desnudas, porque hasta, imagínate, de pronto era una despedida de soltero, que puede haber una despedida de soltero mundano. ¿Qué se puede esperar en una despedida de soltero mundano? Y a ti te invitaron porque tú eres familiar. Es que yo no puedo despreciar eso, porque eso se ve mal. ¿Y a quién estás por debajeando? No es a ti, es a Cristo. Porque se supone que tú eres un testigo de Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Todo por obtener beneficios y llegando al punto de ceder y sacrificando principios espirituales, llevando a la iglesia a un letargo o una relajación moral. Iglesias que se divorcian y se casan nuevamente con otras parejas. Ya lo es normal. El divorcio en la iglesia cristiana ya es normal. No, es que eso no funcionó. Y yo me separé y me vuelvo a casar. Cuando siempre nos han enseñado que con la que te casas o con el que te casas es hasta la muerte. Pero ya no quieren esperar eso. Y a su nombre. Esta carta, hermano, nos avisa
de los riesgos de un amor blando, permisivo, que todo lo tolera y no juzga nada. Esta es la iglesia que todo lo permito porque tengo que quedar bien con mis hermanos. En la iglesia donde yo estuve, dejaban que los grandes diezmadores hicieran y deshicieran, porque esa plata tenía que entrar ahí. Y lo dejaban entrar en pecado a causa de un beneficio, de no permitir de que se me vaya ese gran diezmador. Pero delante de Dios, ¿cómo estás? Eres miserable, porque al que tienes que agradar es al Padre, no es al hermanito. Ven, hermanito, sientes el de la pleitesía, porque es el mejor diezmador de la iglesia, pero su vida es un desastre. No dejemos entrar al mundo por beneficios propios o quizá beneficios para la iglesia. El pecado es pecado, hermano. Y no dejemos que nuestra iglesia se convierta en una iglesia blanda, que todo sea permitido. Debemos ser coherentes con lo que se predica en este lugar. Y a su nombre. Y a su nombre. Y vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, porque quedamos pendientes para la próxima, si Dios lo permite, con las demás iglesias. Pero en esta noche lo que yo realmente les quiero decir es que Dios, así como te dice tus verdades, lo que está mal, también te da la oportunidad de que te arrepientas, de que te vuelvas a Él, y te da la esperanza de que allá te está esperando. Y al final de todos los versículos de esas 7 iglesias que dice, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y a su nombre, prendemos un fuerte aplauso al Señor.